Voy a poner a grabar. Y bueno, voy a poner la pantalla y vamos a dar inicio. Pero lo vamos a transmitir por Facebook, ¿no? Sí, también. Bueno. Sí. Gabriel se encarga de eso. ¿Ya está listo, Gabriel? Gabo, ¿está listo para transmitir? No contesta. Sí, es que eso es lo que yo estoy pensando, porque digamos, a toda la gente que invité fue, o sea, asumió que Por era por Facebook. Facebook, sí. Sí, pero nada más necesito que Gabriel me avise si ya está transmitiendo, pero no sé, voy a preguntarle por el chat para hacer Tiene el micrófono cerrado, Gabriel, pero no. Sí. Ahí está Gaby. Ya. Ya está Gaby. Ok. Ya está transmitiendo, Gabriel. Vamos a empezar. Bueno, arrancamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Tenemos el segundo webinario de este año y lo hemos dedicado a el tema de la lucha contra el cáncer. Hoy vamos a trabajar especialmente en los aportes que nuestros profesionales, tanto de biología o de biotecnología, nos dan con respecto a las investigaciones en la lucha contra el cáncer. Nos acompañan hoy para poder estar aquí con la información al momento. Entonces, hoy tenemos el apoyo de la doctora Vanessa Ramírez, quien, bióloga, tiene un PH en bioquímica con especialidad en microbiología y virología. Ya les voy a conversar un poquito más. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones de la Salud, es docente de la Escuela de Nutrición y ha impartido docencia en diferentes cursos de grado y posgrado, tanto en las facultades de microbiología, medicina, en la Escuela de Salud Pública y en la Escuela de Biología. En cuanto a sus estudios universitarios, bueno, como ya mencionaba, tiene un doctorado en bioquímica con especialidad en microbiología y virología de la Universidad París VII Denis Diderot, Francia, que fue obtenido en el 2006. Tiene su diploma de estudios en profundidad de grado de maestría en epidemiología, también en la Universidad de Bordeaux, en Francia, y una maestría en ciencias en genética humana de la Universidad de Costa Rica, el bachillerato en biología de la Universidad de Costa Rica también. En su especialidad profesional ha trabajado en epidemiología genética. Bueno, esa es la especialidad que el Colegio de Biólogos le ha otorgado. Y también tiene la especialidad en genética humana y biología molecular, también otorgada por el colegio. En sus intereses de investigación está en la etiología del cáncer gastrointestinal, desarrollo y validación de metodologías para la detección de lesiones precancerosas y cáncer, y evaluación e identificación de biomarcadores relacionados con la carcinogénesis. Tiene una muy buena cantidad de investigaciones activas y también ha participado en más de 54 investigaciones liderando o apoyando trabajos de graduación, congresos, ha participado en congresos, seminarios, tiene 28 publicaciones y tiene varios reconocimientos y premios de investigación a nivel nacional e internacional. También hoy tenemos la compañía, y en este momento nos está participando desde Inglaterra. Tenemos al estudiante de PhD de la Escuela de Medicina de la Universidad de Cambridge, a Luis Bermúdez Guzmán, quien también tiene su bachillerato de biología en la Universidad de Costa Rica
y en la maestría de genética y biología molecular, y tiene un diplomado postítulo en bioinformática y biología computacional de la Universidad de Chile. Bueno, como les decía, está haciendo ahorita su doctorado y bueno, coordina una unidad de investigación aplicada en el Centro de Radiocirugía Robótica y tiene 8 publicaciones científicas, 4 como primer autor en revistas de calidad Q1. En el caso, digamos, de Luis, ¿verdad? Que es sumamente joven, o sea, tiene pocos años de carrera, pero sin embargo, bueno, nos ha dado ya grandes aportes. Así que hoy tenemos 2 compañeros que realmente han estado en este tema y que nos van a dar gran aporte de su conocimiento. Bueno, vamos a empezar con Vanessa, con la doctora Vanessa Ramírez. A veces yo con los años de conocernos y todo, pues uso los nombres. Así que me puedo dar ese pequeño lujo, ¿verdad? De tratarlos en esta manera tan amistosa, como colegas que somos, pero sobre todo ya casi que hermana mayor, ¿verdad? Bueno, así es que entonces vamos a empezar con Vanessa. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que Vanessa pueda compartir. Buenas tardes a todos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ya, gracias. Sí. La presentación, perfecto. Muchísimas gracias al Colegio de Biólogos y en especial a Ani por la invitación a este webinario sobre los aportes de los profesionales de biología y biotecnología en la lucha contra el cáncer. Yo les voy a hablar sobre diferentes investigaciones que se han realizado a través del tiempo en el programa de epidemiología del cáncer de la Universidad de Costa Rica. Y vamos a hablar básicamente de lo que es el caso del cáncer gástrico en el país. Está un poco lento para pasar. A ver. No quiere. No quiere pasar. Claro. Problema técnico, voy a compartir. Está acá, a ver. Ahora sí. Una de las cosas que comúnmente nos preguntan, o es la pregunta que la mayoría de la gente se hace, es ¿qué cosas pueden producir el cáncer de estómago? Nosotros en el programa hemos agrupado los factores en 3 grandes grupos. Un grupo que tiene que ver con la causa o el factor más principal para el desarrollo del cáncer de estómago, que sería la infección por la bacteria Helicobacter pylori. Sin embargo, acá tenemos que hacer la aclaración de que no todas las bacterias tienen la misma capacidad de producir una lesión precancerosa y de que ésta se llegue a convertir en un cáncer de estómago. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Por otro lado, tenemos la susceptibilidad genética de cada individuo. Vamos a encontrarnos acá con personas que por sus características genéticas pueden producir una mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias que otras. También tenemos factores ambientales como el consumir o ingerir productos que irriten el estómago, así como el no consumo de verduras y frutas antioxidantes. Y por otro lado, dentro de estos factores ambientales, pues también tenemos un virus que por ahí juega un papel en algunos tipos de cánceres. Entonces, la combinación de estos 3 grandes factores a lo largo del tiempo, lo que va haciendo es que se vayan acumulando una serie de mutaciones, una serie de daños en la mucosa gástrica, de manera que un estómago sano viene acumulando todos estos cambios, todas estas alteraciones y llega a desarrollarse un cáncer de estómago.
es una enfermedad que es seria, cuya causa, si bien tenemos algunas indicaciones de por dónde va, todavía no tenemos el panorama completo. Y por ahí, pues nosotros estamos investigando. ¿Por qué no todas las personas? Si la bacteria Helicobacter pylori es el factor más importante, ¿por qué no todos los infectados llegan a desarrollar un cáncer de estómago? Como les estaba explicando en la diapositiva anterior, tenemos que ver 3 grandes grupos de factores. Por un lado, la susceptibilidad genética, por otro lado, la bacteria, y por otro lado, factores ambientales que van a ir produciendo inflamación en el estómago, y esta inflamación continua a lo largo de los años, junto con nuevos cambios genéticos y epigenéticos, van a llegar a producirnos diferentes patologías. Veamos en este ejemplo, podemos tener personas que por su genética van a producir mayor cantidad de ácido, otros van a producir bajos niveles de ácido, y acá tenemos la línea en el tiempo. Entonces, podemos tener una persona que esté infectada con la bacteria. Acá tenemos que ver también qué tipo de bacteria es, lo vamos a ver más adelante. Y esta persona, dependiendo de estos 3 factores, va a llegar a desarrollar una infección crónica por Helicobacter pylori. Sin embargo, como podemos ver acá, hay varios desenlaces posibles. La mayoría de la gente va a tener una infección asintomática por la bacteria. No tiene ningún problema, no tiene síntomas y puede vivir toda su vida sin problema. Por otro lado, algunas personas que tienen altos niveles de producción de ácido, o sea, un pH bajo, vamos a ver que van a llegar a desarrollar una úlcera duodenal o un linfoma de Maltz. En estos casos se ha visto que el tratamiento contra la bacteria hace que las personas no tengan el linfoma, o sea, que el linfoma desaparezca, y que es importante también pues para el tratamiento de las úlceras. Por otro lado, un 10% de las personas que tienen la infección crónica por la bacteria van a llegar a desarrollar una gastritis atrófica predominantemente del cuerpo. Acá también un porcentaje importante no presenta síntomas, otros van a presentar otro tipo de úlcera, y apenas entre un 1 y un 3% de estas personas van a llegar a sufrir una serie de cambios y van a llegar a desarrollar un cáncer de estómago. En este sentido, nosotros hemos visto o hemos tratado de agrupar nuestro trabajo en función de 3 estrategias. Una parte de prevención, una parte de detección temprana y otra de tratamiento. La idea es que uno pueda desarrollar las 3 estrategias en conjunto para tener una estrategia que nos permita controlar, que nos permita manejar este tipo de cáncer. ¿Por qué es importante controlar este cáncer? Bueno, vean que por las características biológicas, que son factores muy ambientales, que son factores prevenibles, nosotros podríamos hacer que la incidencia y que la mortalidad de este cáncer disminuya. Sin embargo, tenemos que tener una estrategia en los 3 sentidos. Y yo creo que ahí hemos ido haciendo esfuerzos, pero sí tenemos que hacer más esfuerzos, sobre todo en la parte de prevención y detección temprana, porque ya cuando una persona tiene un cáncer, pues sí, se le da un tratamiento, pero ahí es un poco más complicado la supervivencia de estas personas. Lo más importante en relación al tratamiento es tratar de detectar en realidad a las personas en lo más temprano posible, porque se ha visto que cuando el cáncer está muy pequeño, nosotros tenemos una probabilidad de sobrevida de un 95%. Sin embargo, en etapas más tardías, simple y sencillamente esa sobrevida baja a un 30%. Y el tratamiento que existe
no es tan personalizado como quisiéramos, pero bueno, tenemos que darle más énfasis a la parte de detección y a la parte de prevención. En este sentido, yo escogí hablar de lo que se ha hecho en el programa de epidemiología del cáncer, en donde hay un grupo interdisciplinario. La mayoría de los que trabajamos ahí somos biólogos o biotecnólogos. También hay epidemiólogos, estadísticos, microbiólogos, y vean que desde los años 80 nosotros empezamos, bueno, las personas que trabajan en ese momento, viendo las causas del cáncer, la parte de la epidemiología del cáncer, de los cánceres más frecuentes en el país. Luego empezamos una etapa de prevención y alrededor de finales de los 90 iniciamos con la identificación y evaluación de biomarcadores. Entonces acá tenemos las 3 líneas que continuamos a partir, que seguimos continuando. Acá hay unos hitos importantes de los cuales voy a mencionar: el Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico, la evaluación de su impacto, y luego el hecho de que a partir de los años 90 hacia acá ha habido un boom en la tecnología que también nos ha permitido pasar de estudios meramente descriptivos o con bases de fuentes secundarias a generar nuestros propios datos y contribuir en la investigación del cáncer gástrico. El proyecto de detección temprana de cáncer gástrico, que está ubicado en el Hospital Max Peralta, actualmente sigue funcionando como un centro. Fue una estrategia implementada, liderada desde la Universidad de Costa Rica, en donde participaron el CONICYT, la Agencia de Cooperación de Japón y el Ministerio de Salud, la Caja y la Universidad de Costa Rica. Son equipos altamente especializados. Y ¿qué logramos en ese centro de detección temprana? La universidad estuvo en ese proyecto desde el 96 hasta aproximadamente el año 2002. En ese tiempo, efectivamente, este proyecto de detección logró disminuir la mortalidad de las personas tamizadas en un 50%. ¿Con qué costo? Con un costo de vida salvada de alrededor de $300,000. En un país donde el cáncer de estómago es uno de los cánceres de mayor incidencia y continúa siendo el de mayor mortalidad, uno podría pensar en establecer un sistema de detección como el que está en Cartago para todo el país. Acá tenemos que valorar la sostenibilidad económica para Costa Rica, porque para poder detectar a todo el país necesitaríamos 42 centros de detección de alta tecnología y ver las implicaciones económicas y la sostenibilidad de esos 42 centros. La otra estrategia que uno podría establecer es tamizar únicamente las regiones de mayor incidencia y de mayor mortalidad por cáncer de estómago. Para eso también estaríamos requiriendo de 7 centros. En ese sentido, entonces, empezamos con otra estrategia de buscar marcadores que fuesen más accesibles y más baratos para, como una alternativa económica y más sostenible al centro de detección. Como les hablé, la otra parte que nosotros hemos hecho mucho énfasis en los últimos años es en la bacteria Helicobacter pylori. ¿Por qué? Es la única bacteria hasta el momento que se encuentra como un factor que produce cáncer. Hay otras bacterias ahí, pero no están. La Organización Mundial de la Salud y la IARC, la Agencia de Cooperación de Investigación en Cáncer, no la clasifican como carcinógenos de tipo 1. Sin embargo, el Helicobacter pylori sí está en esta categoría.
¿Qué tenemos a nivel mundial? El 50% de las personas están infectadas con la bacteria. En el país es alrededor de 70 a un 90%, dependiendo si se trata de personas que tienen algunas patologías. Obviamente las personas que van dispépticas, que tienen alguna patología, pues tienen una mayor prevalencia de la infección. Y cuando uno ve estos números, uno esperaría que los porcentajes de cáncer en Costa Rica fuesen mayores. Sin embargo, no es así, por dicha, porque no todas las bacterias son igual de patogénicas. Nosotros hemos hecho algunos estudios acá en el país y ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado efectivamente una alta prevalencia de la infección con Helicobacter pylori, que esta prevalencia es diferente en función de la edad, del nivel educativo y de la presencia o ausencia de patologías gástricas. Cuando hemos secuenciado algunas cepas bacterianas y nos hemos encontrado que el origen de estas bacterias que circulan en el país principalmente es europeo, con alguna contribución africana. La infección se da más en aquellas personas que tienen, o está asociada, perdón, con lesiones premalignas que pueden producir el cáncer. ¿Se acuerdan que en la diapositiva, en la segunda diapositiva, yo les mencionaba que no todos van a seguir esa cascada hacia la carcinogénesis gástrica? Sin embargo, en nuestro país, pues sí hay una asociación de lesiones premalignas con la bacteria. Hemos encontrado que los subtipos de bacterias más agresivas, que es concordante con lo que existe en la literatura a nivel mundial, son aquellas bacterias que son CAC positivas y BAC-S1-M1. Hemos hecho un genotipeo de los otros factores de virulencia. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de factibilidad, hemos visto que realmente con solamente determinar, incluso solo con determinar CAC-A, uno ya puede saber cuáles son más agresivas en nuestro país. Entonces no vale la pena tanto invertir recursos, tiempo en hacer el genotipeo de todos los factores de virulencia. La bacteria también se ha visto en nuestros estudios que las personas que están infectadas tienen una mayor irrigación sanguínea y que también van a promover la expresión de algunas proteínas que están relacionadas con los procesos de invasión y metástasis en el estómago, lo que va a promover la aparición de lesiones en otros sitios y eventualmente de cáncer. ¿Qué es lo que hay para Costa Rica? Que en el caso nuestro, la infección por Helicobacter pylori es necesario, pero no es causa suficiente para producir el cáncer. Estamos aquí entonces en que la bacteria es un componente importante, pero necesitamos de otros factores para que se llegue a desarrollar el cáncer. La otra parte que nosotros hemos hecho énfasis es ver cómo responde la persona, la parte de los polimorfismos y la susceptibilidad genética, a esa infección por Helicobacter pylori. En ese sentido, nosotros hemos hecho diferentes estudios y hemos visto o analizado varias variantes genéticas en personas sanas, en personas con lesiones precancerosas, en personas con cáncer de estómago, en personas que provienen de una zona de alta incidencia por cáncer gástrica y en personas de otras zonas. ¿Cuáles son aquellos mecanismos que hemos estudiado que están involucrados en el proceso de cáncer? Hemos estudiado variantes relacionadas con los procesos inflamatorios, de defensa, de división celular, con reparación del ADN, de eliminación de toxinas y aquellos que tienen que ver también con invasión y metástasis. Nos hemos encontrado con que hay cosas que son similares a lo que se reportan en otros países y otras cosas que son propias de nuestro país. Y esto no es de sorprender porque eso depende de la mezcla genética que haya en el país, ¿verdad? Y nosotros pues tenemos
una mezcla bastante interesante. Lo que hemos visto, y es la asociación más fuerte hasta el momento, es que algunas de esas variantes genéticas, sobre todo que tienen que ver con los procesos de inflamación, están asociados con lesiones precancerosas y cáncer de estómago. Y aquí vamos a ver qué es lo que produce el Helicobacter pylori: inflamación. Tenemos personas que responden con una mayor inflamación a la infección con la bacteria Helicobacter pylori, entonces tenemos un estómago más inflamado aún. Y si a eso metemos algunos factores ambientales que me producen más inflamación y que van a promover muchas características del proceso carcinogénico, pues ahí vamos a ver que con el paso del tiempo esa persona va a empezar a presentar lesiones precancerosas y cáncer de estómago. En relación al estilo de vida y el cáncer de estómago, lo que nosotros hemos determinado en nuestros estudios es que aquellas personas que consumen gran cantidad de vegetales y frutas que son ricas en antioxidantes, que son todas aquellas de color rojo, verde, amarillo, naranja, morado, tienen un factor de protección contra el desarrollo de lesiones precancerosas y de cáncer de estómago. Por otro lado, hemos realizado algunos estudios en 2 cohortes de cáncer gástrico para ver la presencia o ausencia del virus de Epstein-Barr. Esto lo hicimos mediante hibridación in situ de ARNs no poliadenilados y nos encontramos que 8.2% de los cánceres de estómago tienen la presencia del virus de Epstein-Barr. Estos cánceres tienen características diferentes a la mayoría de los cánceres de estómago que son producto o que tienen como uno de los factores de la bacteria del Helicobacter pylori. Y esto aquí nos podría entonces ayudar a determinar diferentes tipos de cánceres y probablemente diferentes tratamientos. Como les había comentado, lo ideal es que uno pudiera tener un sistema de tamizaje para todo el país, pero económicamente no es sostenible. En realidad, en el mundo, el único país que lo ha podido hacer así es Japón, pero tiene sus características particulares y esa experiencia no ha podido ser reproducida a nivel país en ninguna otra parte del mundo. Entonces, nosotros implementamos una serie de métodos para la detección, diagnóstico. Todavía para el pronóstico algunos colegas están estudiando esta parte de lesiones precancerosas y cáncer de estómago. ¿Qué es lo que hemos hecho en el país? Nosotros en una prueba de sangre validada para Costa Rica podemos detectar la infección con la bacteria Helicobacter pylori y también podemos detectar si esa persona tiene una bacteria que es CAC-A positiva o CAC-A negativa. Implementamos otra prueba y la validamos para el país de pepsinógenos. Los pepsinógenos son los simógenos de la pepsina. ¿Y qué es lo que nosotros encontramos? Que las personas que tienen lesiones precancerosas y cáncer van a tener niveles más bajos de pepsinógeno. Las personas que no tienen lesiones tienen un nivel de pepsinógenos 1 y 2 más alto que las personas que no tienen un estómago sano. Encontramos también una asociación entre las cepas CAC-A positivas y bajos niveles de pepsinógeno. Lo mismo pasa cuando comparamos zonas de alto riesgo con zonas de bajo riesgo. Las personas que viven en zonas de alto riesgo para cáncer de estómago tienen niveles de pepsinógeno más bajos. Otro posible marcador que tiene un potencial para cáncer de estómago es UPAR en tejido y en suero.
¿qué queremos hacer en el futuro? Nosotros tenemos en este momento varias plataformas, tanto in vitro como in vivo, para estudiar los mecanismos de inflamación, los mecanismos de defensa, angiogénesis. Estamos desarrollando tecnología que nos permite estudiar la respuesta del cuerpo ante los diferentes microorganismos patógenos. Eventualmente, porque hasta hace algunos años se consideraba que en el estómago no podían existir muchos microorganismos, y en los años 80 se logró determinar que el Helicobacter pylori sobrevivía en el estómago, y ahora las nuevas tecnologías nos han permitido ver que existe una comunidad de microbiota en el estómago que va a cambiar muy probablemente en los próximos años este paradigma que nosotros tenemos con el Helicobacter pylori. Y ustedes muy probablemente han estado escuchando recientemente en los periódicos sobre el Helicobacter pylori y algunos factores predictivos de respuesta a terapia que está siendo llevado a cabo por colegas del CIEMIC que también forman parte de este programa. Tenemos un proyecto que esperamos que ahorita poder iniciar, que tiene que ver con la resistencia a antibióticos contra el Helicobacter pylori. Les voy a contar que los lineamientos para el tratamiento del Helicobacter pylori en el país tienen 15 años de haberse hecho. El año pasado nos sentamos un grupo de expertos en donde habían gastroenterólogos, microbiólogos y biólogos para establecer los lineamientos de tratamiento del Helicobacter pylori. Sin embargo, estos lineamientos lo hicimos con base a la literatura a nivel internacional. Es necesario que nosotros generemos nuestros datos y esperamos que en un par de meses, bueno, yo esperaría que en un mes podamos empezar este proyecto y, bueno, seguir siempre con la parte de la prevención primaria del cáncer de estómago y ampliar los estudios a otros tipos de cánceres del tracto gastrointestinal. Sobre todo cáncer de colon, que va en aumento en nuestras poblaciones y a nivel mundial. Voy a contarles un poco de cuáles son las personas que trabajamos en este programa, porque este es un esfuerzo colectivo. La fundadora es una bióloga. Ella fundó el programa y coordinó el programa hasta el momento en que se acogió a la pensión. Desde el año 80 hasta el 2008, la máster Rafaela Sierra. Acá tenemos una foto prepandemia de algunos de los integrantes del programa y como pueden ver, la mayoría de ellos somos biólogos. Tenemos también algunas otras personas de microbiología. Hay algunas personas especialistas en demografía y en estadística. Y estos estudios siempre se han hecho en colaboración, en igualdad de condiciones, no como meramente exportar datos y ser maquilas, sino que realmente como socios con colaboradores académicos en Estados Unidos, en Europa, en América Central y obviamente pues también acá en el país. Ya solamente me resta agradecerles por este espacio y si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto la evacuaré. Eso dependerá de cómo quiera hacerlo Ani, si lo quiere hacer en este momento o si lo hacemos después de la presentación de Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Sí, las preguntas las recibimos después de la presentación de Luis. Las pueden ir planteando por aquello que no se les vaya, ¿verdad? En el chat, si les parece bien, y luego las recogemos o posteriormente pues la van a poder hacer personalmente. Entonces, bueno, tenemos ahora la participación de Luis Bermúdez, quien nos está acompañando Sí. desde lejos. Está trasnochando hoy, Luis. No es tan tarde. No es tan tarde.
Bueno, vamos a ver, ya podrían o ya Sí, deberían ver la sí, pantalla, ya la ¿verdad? vemos. Correcto, ya la vemos. Bueno, definitivamente para mí es un honor enorme poder estar aquí, poder realmente haber sido invitado y pues al mismo tiempo tener la oportunidad de exponer junto a la doctora Vanessa Ramírez, que en realidad es motivo de inspiración y de admiración, ¿verdad? Para mí. Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Para esta charla yo realmente tuve un par de dolores de cabeza porque me costó un poco saber cómo plantearla, porque en la audiencia podíamos tener personas sin formación en la parte biomédica o personas tal vez muy orientados a la clínica o tal vez muy orientados a la parte más básica de biología molecular y demás. Y este es un proyecto que justamente abarca todas las áreas, desde la parte más básica de biología, que es evolución, a cuestiones computacionales y luego cuestiones preclínicas y clínicas. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esta tarea de poder realmente cumplir las expectativas de todas las personas. Esta charla se titula, y voy a nada más tratar de minimizar una ventana que está aquí con todas las personas de Zoom. Listo. Esta charla se titula, y está en inglés porque es la que uso ahora para cuando hablo del doctorado, pero obviamente todo lo voy a hacer, lo voy a explicar en español. Se titula La clave está en las raíces. Y vamos a ver por qué es esto. Elucidando el rol o la evolución de las tirosina quinasas para desarrollar nuevas terapias que puedan sobreponerse o que puedan, digamos, superar la resistencia, los mecanismos de resistencia que usualmente vemos cuando inhibimos a las quinasas, y esto específicamente en cáncer de cerebro. Esto nada más como para curiosidad, por si después de aquí la gente no entiende mucho, por lo menos que nos quede esto aquí muy claro. Cómo se origina, digamos, más que el cáncer, pues la palabra. El cáncer se nombró originalmente como carquinos, y el que lo hizo fue Hipócrates, que era un griego, bueno, es el considerado padre de la medicina, ¿verdad? Y no sabemos bien en realidad por qué le habrá puesto a los tumores carquinos, ¿verdad? Que significa cangrejo, porque Carquinos era un personaje de la mitología en realidad, y por eso es que está en la constelación de Cáncer y demás. Luego este famoso médico romano, Celso, el de los signos de Celso, fue el que utilizó la versión latina de esta palabra griega para llamarle al cáncer, ¿no? Y básicamente, si carquinos es cangrejo en griego, cáncer es cangrejo en latín, ¿verdad? Y después esto se bifurcó, digamos, porque Galeno, que fue otro médico también muy importante, griego, y a partir del cual le dicen o le decían galenos a los médicos, él empezó a utilizar la palabra oncos, que significaba tumoración o tumores, ¿verdad? Pero en realidad más referente hacia la inflamación, como uno de los signos de Celso, de hecho, también. Entonces, de ahí fue que se originó la oncología como el estudio de los tumores, pero la palabra cáncer como tal fue Hipócrates, ¿verdad? Ahora, antes de adelantarme a esa diapositiva, ¿por qué es tan difícil curar el cáncer? Esta es una pregunta capciosa, porque en realidad el cáncer no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades, muchísimas enfermedades distintas, e incluso el mismo tipo de cáncer en dos personas, llámese cáncer de mama, por ejemplo, va a ser diferente. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una cura universal del cáncer, ¿verdad? Si hasta el mismo tipo de cáncer es diferente en dos personas? ¿Por qué? Porque se adquieren mutaciones diferentes, porque el ambiente de las personas es diferente, porque su propio background genético es diferente, y en realidad porque el cáncer no es solo una cuestión de los humanos, y se los demuestro en esta diapositiva. Este es el reporte más antiguo que hay de un caso de cáncer. 240 millones de años en un hueso de una tortuga, que realmente nos deja perplejos, porque 240 millones de años
es antes de la aparición de los humanos. Entonces, bueno, obviamente esta tortuga no fumaba, ni había McDonald's, entonces, ¿cómo es posible que hubiera cáncer? Este es otro reporte en un dinosaurio, este quizá lo reconocerán, ¿verdad? Como Triceratops, este es un dinosaurio de hace 77 millones de años, ¿verdad? Y también tenía un cáncer de hueso, un osteosarcoma. Entonces nos queda esa pregunta de, bueno, ¿dónde se origina el cáncer, verdad? Y eso, bueno, será para otra charla, ¿verdad? Pero les dejo esta inquietud de por qué es tan complejo, ¿verdad? Ir tras el cáncer, curarlo, por qué son tantos tipos, por qué hay que especializarse. Y si tienen dudas, les recomiendo este articulito que tuve el privilegio de escribir con el doctor Warner Alpizar, más lenguaje coloquial, digamos, un lenguaje muy sencillo, que se llama Cáncer cuando prevenir es mejor que curar. Hoy yo más bien les voy a hablar de cuándo toca curar, porque no todos los tipos de cáncer podemos, por ahora, prevenirlos ni detectarlos a tiempo. Entonces, oficialmente, pues empezamos con lo que era la charla que tenía, pero yo quería explicar un poco esas diapositivas anteriores como para capturar ahí la atención de algunas personas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre mi proyecto de doctorado, básicamente, lo que he estado haciendo y lo que estaré haciendo por los próximos 4 años. Para eso necesitamos como estar en la misma página y entender más o menos lo mismo independientemente de lo que sepamos. Entonces tendremos que hablar de la evolución de las quinasas, de la especificidad de las quinasas, del quinoma en cáncer y una cuestión interesantísima que se llama resurrección de proteínas, ¿verdad? Que no se asuste nadie, esto es en realidad relativamente simple. Y luego, pues les expondré cuáles son los objetivos que tengo para este doctorado y la metodología, es decir, cómo lo haremos y unos resultados preliminares que hay por ahí. Entonces, lo primero es hablar de la evolución de las tirosina quinasas. ¿Pero qué son las quinasas? Las quinasas son proteínas, ¿verdad? Las proteínas son estas herramientas moleculares que usan las células en nuestro cuerpo para poder funcionar. Y como en la mayoría de los procesos, ¿verdad? Nosotros necesariamente tenemos que escribir un mensaje, alguien tiene que leerlo y eventualmente alguien puede borrar ese mensaje. En las células es lo mismo. Las células dentro de sí tienen proteínas que se pueden comunicar a través de un sistema tripartito de escritores, lectores y borradores. Entonces las quinasas son proteínas que escriben o que marcan a otras proteínas con la fosforilación, que es básicamente una modificación post-traduccional, se llama, en donde se agrega un grupo fosfato a un residuo de tirosina, ¿no? A estos aminoácidos. Entonces, por eso las tirosina quinasas se llaman writers o escritoras, porque escriben en otras proteínas estas marcas, pero necesitamos que alguien sepa leer esas marcas para que se desencadene una señal intracelular, ¿verdad? Y luego necesitamos que esa señal pueda apagarse porque si no sería perjudicial. De hecho, eso es lo que pasa en cáncer y ya lo veremos más adelante. Se supone que este sistema tripartito de writers, readers y erasers en las células se originó justamente como en el límite entre los organismos unicelulares y multicelulares. Entonces se cree que las quinasas contribuyeron a la evolución de la multicelularidad. Y de hecho, el origen del cáncer, la raíz misma del cáncer, data más o menos de esa transición, de cuando pasamos de ser unicelulares a multicelulares. Entonces, lo que vemos aquí es que los organismos multicelulares tienen bastantes readers, erasers y writers. Pero si vemos aquí en esta bifurcación, este bichito que está aquí es un bichito unicelular. Entonces, no es un animal como tal. Aquí están todos los animales y aquí está este bichito unicelular que se considera que es el ancestro más cercano a los animales. Pero en todos estos no vemos este sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que en efecto este sistema apareció y contribuyó a la evolución de la multicelularidad. Ahora, claro que hay estudios que han demostrado que este sistema es un poco más antiguo y ya estaba presente en premetazoos, es decir, en organismos o bichillos que no eran animales, ¿verdad? Y que entonces en su momento también contribuyó de diferentes maneras. Entonces, aquí surge la primera pregunta.
cómo evolucionaron estas proteínas, ¿verdad? Y por qué eso nos puede interesar y cómo es que eso nos puede ayudar a buscar mejores tratamientos contra el cáncer. Bueno, todavía parece que no tiene sentido. Vamos a ver si al final de la charla lo tiene. Hay muchas quinasas en los humanos. Hay más de 500 quinasas. Y algunas, en realidad, prefieren fosforilar otros residuos que no son tirosina. Hay unas que prefieren fosforilar serina, que es otro aminoácido, otras prefieren fosforilar treonina y otras, pues, prefieren tirosina. Lo enredado, como todo en la biología, es que hay unas que pueden fosforilar serina y treonina, otras prefieren solo serina, otro treonina, y hay unas que fosforilan a los tres residuos, y eso realmente nos confunde muchísimo. Entonces eso es lo que se ve en este arbolito de aquí. Básicamente lo que nos muestra son los tipos de quinasas que hay aquí. Están las TK, que son las tirosina quinasas, que son las que nos importan muchísimo porque son las que se alocan en cáncer, por decirlo así muy coloquialmente. Entonces estas solo pueden fosforilar tirosina. La mayoría de quinasas en las células fosforilan serinas y o treoninas, pero hay unas cuantas, estas en morado, ¿verdad?, que fosforilan los tres, y eso es algo que también nos tendremos que preguntar más adelante, que es, ¿cómo es que esto parece que evolucionó varias veces, ¿verdad? Es decir, la especificidad por tirosina. Entonces, la primera pregunta del doctorado es entender cómo es que surgió esta especificidad. O sea, cómo es que una proteína, y pongámoslo así, aunque no es cierto que piensan, ¿verdad? Pero cómo es que una proteína o una quinasa puede decir, este es un residuo de tirosina, lo voy a fosforilar, mientras otra dice, no, este es uno de serina, este es el que me toca a mí. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque estas proteínas, como decía, están muy involucradas en cáncer. De hecho, al conjunto de proteínas quinasas les llamamos quinoma. Entonces, el quinoma en cáncer es sumamente importante porque vean esto que dice por acá. El primer estudio que trató de buscar lo que llamaban genes del cáncer, es decir, genes que cuando están afectados, alterados, mutados, pueden causar cáncer, encontró que el dominio más común codificado por genes de cáncer es el dominio quinasa, o sea, son las quinasas. Y de esas quinasas, las tirosina quinasas están sobre representadas, o sea, de las 90 que hay más o menos, más de la mitad están involucradas en cáncer. Y aquí lo que vemos es, en este código de símbolos y colores, es qué tipo de alteración sufren en cáncer. Entonces vemos que, en efecto, en comparación a todo el árbol, las tirosina quinasas están muy afectadas. Otra cosa que vemos es que muchas tienen mutaciones, pero hay otras que tienen alteraciones en el número de copias, es decir, que se multiplican básicamente muchas veces, otras se fusionan, y todo esto, estas alteraciones son las que empiezan a generar la carcinogénesis o que empiezan a promover la carcinogénesis. Y recordemos entonces un poquito cómo es que funciona este equilibrio de oncogenes, o lo que llamamos oncogenes, y supresores de tumores. Entonces, todas las células básicamente funcionan como un carro, ¿verdad? Cuando la célula tiene que dividirse, entonces imaginémonos que es como el carro, ¿no?, que tiene un acelerador, y entonces la célula aprieta el acelerador. ¿Qué es el asunto? Que la célula no se puede estar dividiendo siempre, porque si no se formaría un tumor. Entonces la célula tiene un freno, como todo carro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro de la célula hay controles que impiden que se estén dividiendo constantemente. Esos son los frenos. Se llaman genes supresores de tumores. Pero hay otros genes que se encargan de que la célula se divida mucho. Y esos son los protoncogenes. Eso no son genes malos, no son genes malos para nada, pero si estos genes sufren una alteración o una mutación, se convierten en oncogenes. Y esto vendría siendo como que a nuestro carro, ¿verdad?, se le queda atascado el acelerador y prácticamente no tengamos freno. Es decir, ¿verdad?, eso es accidente seguro. Entonces a las células les pasa eso. Se les queda atascado el acelerador, digamos así, y se dividen y se dividen y se dividen, y entonces forman tumores. Ahora, para poder especificar quién es ese acelerador, digámoslo así, pues entonces hay que explicar por qué estamos hablando de las tirosina quinasas. Resulta
que la manera en la que la célula sabe, entre comillas, que tiene que dividirse, es porque tiene un receptor que básicamente hace eso, ¿no? Recibir un mensaje. Y ese mensaje es lo que llamamos un ligando, y el ligando le dice a la célula, entre comillas, si tiene que dividirse, por favor, empiece a dividirse. Entonces ese receptor va a mandar ese mensaje corriente abajo a través de una serie de vías que conocemos, por ejemplo, la más famosa es la de RAS y las MAP quinasas, o la de fosfoinositol 3-fosfato, AKT, y al final, entonces, todos estos receptores tirosina quinasa vienen siendo como ese acelerador, porque todos estos promueven crecimiento, promueven diferenciación, proliferación. Entonces ya podemos entender por qué cuando están afectados en cáncer empiezan descontroladamente a favorecer el crecimiento. ¿De acuerdo? Y por eso entonces las células empiezan a dividirse de tal manera que no hay quien las pare. Si vamos entrando un poco más en materia, yo me voy a enfocar para el doctorado en tumores pediátricos de cerebro. Los tumores de cerebro pediátricos son los tumores sólidos más comunes en niños y desafortunadamente son la principal causa de muerte o las muertes asociadas a cáncer en niños. Entonces, yo les decía al inicio, ¿por qué es tan difícil curar el cáncer? Bueno, porque es que hay muchísimos tipos de cáncer para empezar. Son enfermedades distintas todas. Tienen características comunes, pero no habrá probablemente nunca una cura universal. Existen más de 200 tipos de cáncer en general. Y ya cuando hablamos de cerebro se dice que hay más de 120 tipos de cáncer. Entonces, por esta complejidad es que realmente no podemos hablar de una cura universal. Los tumores pediátricos de cerebro y los de adulto también, pero quedémonos en niños, los podemos dividir en dos, dependiendo de qué célula es o en qué célula es que se origina ese tumor. Están los gliomas, que se originan de células gliales, como astrocitos, oligodendrocitos. Estas son células que tenemos en el sistema nervioso, pero no son neuronas. O bien podemos tener tumores que sí se originan de neuronas o células precursoras, que estos, digamos, no son tan comunes, aunque el medulloblastoma es el tumor maligno más frecuente en niños, ¿verdad? Es un tumor de fosa posterior, sucede normalmente en algunas capas neuronales del cerebelo, puede ser en la capa cortical, por ejemplo, pero en realidad los más comunes, digamos, a nivel que no diríamos benigno, porque no es que sean buenos, pero los más frecuentes que se ven en la clínica, por ejemplo, son los tumores tipo gliomas, ¿verdad? Y esos se clasifican en gliomas de bajo grado, que son tumores que en realidad pues no crecen tanto, no tienen tanta malignidad, las células están bien diferenciadas, o de alto grado, que son tumores que se dividen más, células que se dividen más rápido, están menos diferenciadas, es más agresivo en general. Los gliomas, entonces, son la mitad más o menos de todos los tumores que ocurren en niños, ¿verdad? En el sistema nervioso central. Los de bajo grado son como un tercio y los de alto grado son más o menos como el 15%. Entonces, ¿cómo unimos todo? Bueno, resulta que parte de lo que origina el cáncer en los niños, en el caso de los gliomas, el cáncer de cerebro, es la alteración en tirosina quinasas, y por eso es que empezamos hablando de estas famosas proteínas. Uno de los principales oncogenes en donde pusimos el ojo fue en ALK. Esta es una quinasa que es importante en cáncer, en diferentes tipos de cáncer, y se les llama driver. ¿Por qué? Porque ella solita puede generar la aparición de un tumor. No estoy diciendo que solo se necesite ALK, los tumores son muy complejos y tienen una serie de características que llamamos hallmarks que se necesitan para que existan, pero se vuelven adictas a unos cuantos oncogenes para poder mantener su proliferación. Pero claro que se necesitan otras adaptaciones, por ejemplo metabólicas, para que una célula se pueda dividir tanto. Pero el concepto de driver como tal es esa mutación o ese oncogen que conduce la proliferación descontrolada. Entonces, vean este gráfico de aquí. ALK es uno de los drivers de gliomas de alto grado, que es lo que significa HGG, y en algunos casos de gliomas de bajo grado. Entonces dijimos, bueno, ALK es un buen candidato para buscar nuevos fármacos, porque ¿qué estamos diciendo aquí?
Ok, en orden. Las quinasas son importantes porque están alteradas en cáncer. ALK es una quinasa que está alterada en cáncer de cerebro. Ok, ¿qué hacemos? Busquemos un fármaco para inhibir ALK. Pero después dijimos, ¿por qué no también centrarnos en otra quinasa que se llama PDGFRA o PDGFR en inglés? Resulta ser que PDGFR es la quinasa que más comúnmente, y ustedes lo pueden ver aquí, está amplificada en los casos de cáncer de cerebro infantil. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que en gliomas de alto grado, o sea, en los tipos de cáncer malignos de cerebro más comunes, esta quinasa es la más importante para que las células cancerígenas puedan desarrollarse. Y estos son tumores que en realidad aparecen en todo lado, ¿verdad? Aparecen en los hemisferios, aparecen en el puente, pueden aparecer en realidad en todo lado. Entonces dijimos, bueno, de repente más bien trabajemos con esta quinasa. Luego también dijimos, ¿y qué tal si trabajamos también con cáncer de cerebro en adultos? En adultos, el cáncer de cerebro más común y lamentablemente es el más letal, es el glioblastoma. De hecho, podría considerarse uno de los tipos de cáncer más letales que hay. El glioblastoma en adultos está principalmente alimentado por la amplificación, sobreexpresión o mutación de otra quinasa. Vean qué importantes estas quinasas, que son las que principalmente conducen hacia cáncer de cerebro, que esta se llama EGFR o EGFR. Pero vean esto, ¿quién aparece por aquí también? PDGFR. Quiere decir que esta quinasa que acabamos de ver, que es importante en niños, también contribuye en el desarrollo de cáncer de cerebro en adultos. Entonces dijimos, como que deberíamos de centrarnos en PDGFR, porque no solo participan cáncer de cerebro de niños, sino también es importante en adultos. De hecho, hay estudios que demuestran que ambos, EGFR y PDGFR, pueden estar coexpresados en una misma célula cancerígena. E incluso se ha llegado a demostrar, aunque mi tutor no está muy convencido de eso, que EGFR y PDGFR pueden heterodimerizar. Eso palabra lo que significa es que ambos pueden juntarse, porque recuerde que son como un receptor, son como dos manitas, entonces ambos pueden juntarse y enviar una señal a nivel intracelular. Entonces, por esa razón, escogimos PDGFR. Entonces, ahora sí, porque no estoy muy bien ya de tiempo, ¿cuáles son los objetivos y los métodos? ¿Qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero es poder entender la evolución de las quinasas. O sea, a nivel estructural, poder entender cómo fue que se dio esa evolución, porque aquí lo que estamos diciendo es, sí, estas quinasas se expresan mucho, pero al final del día, ¿qué es lo que hacen esas quinasas? Fosforilar. Eso es lo que dijimos que hacía, ¿no? Fosforilar. Y esa fosforilación desencadena vías intracelulares que promueven la división, ¿verdad? Y en estos casos, división descontrolada. Entonces, entendiendo cómo hacen eso, cómo es que fosforilan, cómo es que reconocen a la tirosina, nosotros podríamos llegarle a un fármaco que pueda impedir ese proceso, ¿verdad? Entonces, ahí viene el objetivo 2, encontrar nuevos péptidos que se puedan unir a un pocket, se llama, o sea, una cavidad de estas quinasas con una tecnología novedosa que solo existe en este laboratorio. Y además, como los péptidos no son lo mejor del mundo, ya cuando hablamos de farmacología, la idea es después poder convertir estos péptidos en moléculas para poder ya llevarlos a los ensayos preclínicos y luego clínicos, si todo sale bien. Y un enfoque en el que podemos asegurarnos de que pueden funcionar es algo que llamamos mutagénesis acelerada, y ya lo vamos a ver. Entonces, para lo primero, lo que se tiene que hacer es algo que se llama resurrección de proteínas. Híjole, ¿cómo es esto? Bueno, básicamente esto que vemos aquí es una representación de un árbol filogenético, lo que nos muestra es cómo se relacionan las especies. Si hiciéramos un árbol filogenético de las quinasas, lo que veríamos es que, por ejemplo, aquí en función 1 están las quinasas que fosforilan solo tirosina y en función 2 las que fosforilan serina. Entonces, si logramos reconstruir históricamente cómo es que se dio esa evolución, ¿verdad? Y cómo hacemos eso, recolectando múltiples secuencias de todo el espectro de organismos, ¿verdad? Que estuvimos mencionando ahora, entonces podríamos ir a resucitar, digámoslo así,
ancestros que fueron básicamente las proteínas que dieron origen a estas. Entonces, ¿qué esperaríamos de este ancestro que está aquí? Pues que solo tenga función 2. ¿Qué esperaríamos de este ancestro que está aquí? Bueno, para este momento no había surgido la función 1, pero podría ser una función intermedia. Ahora, ¿qué esperaríamos de este ancestro que está aquí? Esperaríamos que solo tenga función 1, o sea que, por ejemplo, solo fosforile tirosinas. Entonces, ¿por qué esto es importante y realmente tiene aplicación a la clínica? Si había alguien aquí, digamos, como de medicina o algo así, puede estar asustado porque ya dijo, no, aquí esto no es para mí. Sin embargo, vean qué interesante. El medir la actividad de proteínas ancestrales contra los sustratos de sus descendientes, o sea, de las proteínas actuales, y entender las causas genéticas, estructurales y demás de cómo se dio esta evolución, puede recapitular precisamente la evolución de la especificidad. Entonces, hay un artículo en donde los investigadores usaron este enfoque para entender por qué esta droga, imatinib, que fue el primer inhibidor de quinasas aprobado por la FDA en el 2001, y se aprobó contra leucemia amiloide crónica. Entonces, ¿por qué es que tiene una selectividad tan fuerte? Porque esto es una excepción. El problema con los inhibidores de quinasa es que no son específicos, sino que inhiben a varias quinasas y eso no nos sirve porque genera mucha toxicidad, pero imatinib no. Imatinib, o sea, puede inhibir a otras quinasas, pero realmente tiene una selectividad muy fuerte contra su target, que es esta otra quinasa que se llama ABL. Pero resulta que hay otra quinasa que se llama SARC. ABL y SARC son idénticas, pero por alguna razón, imatinib solo inhibe ABL. Entonces, estos investigadores lo que hicieron fue precisamente reconstruir los ancestros de estas dos proteínas y se dieron cuenta de que solo 15 aminoácidos eran los responsables de que ABL tuviera esa afinidad por Gleevec. Entonces, por ejemplo, esto que vemos aquí, esta lineecita, lo que significa es básicamente que el ancestro tiene muy mala afinidad por el fármaco. Pero si a ese ancestro le cambiamos solo 15 aminoácidos, esos aminoácidos son suficientes, que es esta línea gris, para darle la afinidad casi igual a la de ABL. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con este enfoque podemos determinar cuáles aminoácidos evolucionaron o son los que han evolucionado para dar especificidad a ciertos sustratos, ¿verdad? No es que evolucionó para unirse a esa droga, no, la droga la han inventado los humanos, ¿verdad? Pero lo que podemos saber es cómo es que esos residuos, ¿verdad? Favorecen las interacciones con los sustratos y entonces ahí es donde nosotros tomamos ventaja para generar nuevos fármacos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, en realidad es básicamente de una serie enorme de organismos, tomar todas las secuencias posibles de las quinasas y generar una lista curada, digamos, de secuencias que luego vamos a alinear. Luego vamos a hacer una reconstrucción filogenética, que es básicamente ese arbolillo que vimos ahora, y ya podemos inferir la secuencia ancestral. Entonces, esta secuencia ancestral básicamente va a ser como, y por eso se llama resurrección de proteínas, porque ya esta secuencia no existe. Existió en algún momento, pero ya ahora no existe. Entonces, ¿para qué nos va a servir poder ver qué era lo que existía hace millones de años? Bueno, poder entender cómo es que se fueron adquiriendo ciertos cambios que permitieron a estas quinasas fosforilar tirosinas. Y para eso hay que eventualmente sintetizar esas proteínas, poder expresarlas, purificarlas y empezar a hacer ciertos ensayos. Ya cuando tengamos eso, podremos hacer una metodología todavía más complicada, que aquí es donde viene la parte más orientada al cáncer, que es básicamente con una tecnología, que es esta que está en esta imagen aquí a la izquierda, que está disponible solamente acá en este instituto, pues poder básicamente buscar millones de péptidos, que los péptidos son básicamente como aminoácidos que están unidos entre sí, pensémoslo como moléculas para un término genérico. Entonces, entre millones de péptidos sintéticos, ¿verdad? Podemos buscar cuál se logra unir a esa quinasa que nos interesa, sea ALK, PDGFR o EGFR.
Y luego de que lo identifiquemos, ¿verdad? ¿Cuál es ese péptido que se une fuertemente, lo que llamamos un superbinder? Podemos tratar de convertirlo a una o a otra molécula más bien, que tenga más pinta de fármaco. Y luego esos fármacos los podemos probar a nivel preclínico. Otra de las razones por las que nos enfocamos en PDGFR es porque hay un laboratorio al lado que básicamente tiene ya todos los modelos animales de PDGFR hechos. Incluso tienen un modelo en donde al ratón le crece el tumor en el cerebro y ellos pueden administrarle la droga directamente en el cerebro para ver si funciona, para evitar este problema de la barrera hematoencefálica, que luego habrá que resolverlo. Pero de momento, para prueba de concepto, ya nos sirve demasiado que todos esos modelos estén establecidos. Y vean aquí lo interesante. Si esto no ha quedado muy claro, lo que me interesa que quede claro es lo que viene a continuación. O sea, básicamente nosotros vamos a buscar un inhibidor para esa proteína, ¿cierto? Para esa quinasa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es más o menos el enfoque. Pero lo importante es lo que sigue, el enfoque de mutagénesis acelerada. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer en las células tumorales es de tratar de inducirles múltiples mutaciones para ver si ese péptido o esa molécula es capaz de unirse a esa proteína aun cuando aparecen mutaciones. Es decir, lo que queremos ver es si ese superbinder realmente es tan bueno uniéndose a esa proteína que no hay forma de que una mutación genere resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, otra manera en la que lo vamos a hacer es que vamos a tomar esa quinasa y vamos a generar todas las mutaciones posibles. Y entonces vamos a probar si ese fármaco logra unirse a pesar de que haya mutaciones. Y con eso nos estaríamos, digamos, adelantando a la evolución y en teoría los pacientes no desarrollarían resistencia. Entonces, más o menos ese es el enfoque. Si tenemos, yo no diría suerte, pero digamos coloquialmente hablando, si tenemos suerte, no solo podríamos generar un superfármaco que pueda realmente ayudar a los pacientes con cáncer de cerebro, sino que estaríamos desarrollando un fármaco a prueba de mutaciones, ¿verdad? Básicamente no habría mutación que haga que el fármaco no funcione. ¿Cuál es la ventaja de este enfoque? Que el pocket que vamos a inhibir en las quinasas no es el mismo que todos los inhibidores de quinasas vienen inhibiendo desde hace 20 años, que es el sitio de unión al ATP. ¿Por qué? Porque el ATP es muy abundante en las células. Entonces, competir contra el ATP es difícil. Además, ese pocket es muy conservado. Eso quiere decir que un fármaco que inhiba ese pocket va a inhibir el pocket de muchas quinasas y eso no nos sirve porque genera toxicidad. En cambio, este otro pocket que nosotros vamos a inhibir es un pocket que es menos conservado. Eso nos da chance de que haya más especificidad, o sea, que solo vayamos a inhibir a PDGFR, ¿de acuerdo? Y no a otras quinasas para no generar toxicidad. Entonces, todas estas razones combinadas son las que le dan a este proyecto un plus, digamos, de generar realmente lo que llamamos un superfármaco. Vamos a ver si en realidad podemos hacerlo, porque el fin último es poder llevar a la fase preclínica y si tenemos éxito, a la fase clínica inmediatamente, ¿verdad? Porque estos son tumores, la mayoría incurables. Resultados preliminares, algo muy rápido porque ya casi que se me acaba el tiempo. Sobre la parte de reconstrucción de secuencias ancestrales ya prácticamente estamos terminando. Lo que hicimos fue empezando con un alineamiento que se publicó hace muy poco. Tomamos las secuencias humanas alineadas, estructuralmente validadas de las tirosina quinasas, de las quinasas STE y de las tirosina quinasa-like. Esto para poder reconstruir cómo es que evolucionaron las tirosina quinasas. Entonces, de esas 181 secuencias que tomamos, le hemos sumado más de 1000 secuencias de un montón de organismos, ¿verdad? Para poder reconstruir la evolución de todos esos organismos, digamos, de estas quinasas en todos los organismos. Y pues tenemos más de 1200 secuencias. Y así es como se ve lo que llamamos un sequence logo, ¿verdad? Lo que nos permite es básicamente ver en la secuencia de la quinasa pues una tendencia general de todas estas 1269 secuencias, cuál es el aminoácido que predomina en las diferentes posiciones. Y se puede ver que hay diferentes sitios que tienen pues realmente una conservación muy, muy buena. Y este es el arbolito filogenético. Yo nunca me haría un tatuaje, pero si un día me tatúo algo, cuando publique esto,
probablemente sea este arbolito porque ha costado muchos meses, como 8 meses de trabajo. Y básicamente es cómo evolucionaron las tirosina quinasas. Veamos un acercamiento. Básicamente esto podría parecer enredado si uno no ha visto antes esto, pero básicamente lo que queremos hacer es como la imagen que enseñé antes, es poder reconstruir los ancestros que dieron origen a estas proteínas para ver cuáles son esos aminoácidos responsables de la especificidad. Entonces, por ejemplo, este ancestro verde es el ancestro de las TKL, que solo fosforilan serinas y treoninas. Entonces, ¿qué esperaríamos que haga esta proteína cuando la expresemos en el laboratorio? Pues que solo fosforilen serinas o treoninas. Este ancestro aquí, como magenta, es el ancestro tanto de las TKLs como de las TK. Entonces, para este momento, en teoría, no habían surgido las TK o las tirosina quinasas. Entonces, puede que no tenga función tirosina quinasa o puede que tenga algo intermedio. Pero, ¿qué esperaríamos de este ancestro rojo? Este fue el que dio origen a todas las tirosina quinasas. Pues esperaríamos que este sí fosforile tirosinas. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Esta ramita que está aquí, que comunica estos dos ancestros, hemos logrado que sea lo más corta posible, que es 0.32. Eso significa 0.32, lo que significa es básicamente las sustituciones por sitio. Y si el dominio quinasa tiene 250 aminoácidos, pues hablamos de unas 80 sustituciones. Es decir, en teoría, 80 sustituciones fueron las que generaron este cambio de especificidad. ¿Por qué digo en teoría? Porque en realidad son menos. ¿Cómo lo sabemos? Básicamente porque podemos entonces, y estos son resultados ya reales, no sé si debería estarlos enseñando, no hay problema, básicamente aquí lo que tenemos son las secuencias ancestrales de las TKL y de las TK. ¿Y cuáles posiciones son las que nos interesan? Bueno, en teoría eran 80, ¿verdad? Pero en realidad estamos viendo que solo 20 posiciones son las que tienen este switch definitivo. Es decir, que aquí vemos un color y aquí vemos otro. Aquí vemos un color y aquí vemos otro. Aquí vemos un color y aquí vemos otro. ¿Qué significa eso? Eso significa que en las secuencias ancestrales de las TKL, esta posición era un glutamato, pero ahora en las TK es una lisina. Esta posición puede ser una de las responsables de ese cambio en la especificidad. Y cuando las identifiquemos todas y las veamos estructuralmente y las mutemos en el laboratorio y podamos confirmar cuáles son esas posiciones, podremos entender cómo fue que evolucionaron las tirosina quinasas y ver cómo esta información nos ayuda a entender tanto la especificidad que se tiene con las drogas preexistentes y las que queremos desarrollar. Y bueno, con eso termino. Espero que no los haya mareado mucho. Todo empezó muy bien hablando de Carquinos y de Hipócrates y bueno, al final siempre es como complicado poder resumirlo todo, pero espero que les haya gustado esta frase que le gusta mucho también a mi tutor del doctorado: solos llegamos más lejos, juntos, perdón, solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y bueno, este es el laboratorio Crexel, aquí en el Cancer Research UK, en el Cambridge Institute. De hecho, muy orgulloso a propósito de esta charla de representar a los profesionales en biología, porque en este laboratorio, de hecho, somos dos biólogos, mi persona y Nuo Chen, que es biólogo de China, y hay dos químicos, Ming y Greta. Esta es una estudiante de doctorado, que es, perdón, de maestría, que es bioquímica, y Pau, que también es biólogo. Entonces, este es un laboratorio de biólogos y químicos tratando de curar diferentes tipos de cáncer. Entonces, pues a propósito de la charla, creo que la contribución que se hace desde esta rama de la biología, vean ustedes, empezando con cuestiones de evolución y terminando con bioinformática y llegando hasta la fase preclínica y clínica, pues en realidad es así, con grupos multidisciplinarios que se construye la ciencia. Aquí les dejo mis contactos, ¿verdad? Bueno, el Instagram, porque ahora todo el mundo tiene, entonces yo me he abierto uno, pero el correo, cualquier pregunta, lo que sea, con muchísimo gusto, ¿verdad? Y eso es. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Excelente también. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Si alguno
tiene una pregunta, puede levantar ahí con las reacciones la mano. Ahí ya viene primero Warner. Adelante, Warner. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes a Vanessa y a Luis. Muy buenas charlas los dos. Vanessa, muy clarito. Resumiste todo lo que el programa de cáncer y sus colaboradores han realizado, que para hacer Costa Rica no es nada despreciable, al contrario. Y a Luis, pues me alegra un montón ver cómo el chiquillo que conocí en el 2014 va encaminado al éxito. Luis, un comentario y una preguntilla ahí como, ¿verdad? Un poquito para ver qué piensa usted hacia futuro. Me encantó el hecho es más, esta charla debería uno dársela a un auditorio lleno de clínicos y después de revolcarlos un rato y marearlos, levantarlos y resucitarlos como usted está haciendo y decirles, vean cómo la biología y la biología evolutiva es necesaria para estudiar enfermedades humanas. Entonces, de fascinante, es decir, esto es biología evolutiva en acción, en pro de encontrar curas. Luis, todo está muy chiva, pero y siempre hay, digamos, problemas que uno anticipa que podrían ocurrir. ¿Cuál es la mayor preocupación, digamos, el concern que pueden tener en este momento ustedes cuando van de camino con este proyecto? Bueno, me imagino que que lo piensa por el lado de de la especificidad, ¿no? De que las quinasas obviamente no solo están en las células tumorales. ¿Va por ahí para poder seguir por ahí o no? Sí, 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 es decir, Dave, como usted bien lo dice, las quinasas son un grupo de los más importantes en nuestro genoma. ¿Qué problemas anticipan, digamos, o a qué cosas le han tenido que poner especial atención a la hora del diseño metodológico, digamos? No, buenísima la pregunta, porque yo siempre es lo primero que digo, ¿verdad? En una de estas charlas también, que está en el instituto, hay charlas todas las semanas, entonces querían inhibir, qué sé yo, era una arginasa, algo así. Entonces, convencidísima la persona decía, bueno, y con esto podríamos matar a las células cancerígenas y a las normales también. La clave aquí es entender que en el caso de estos receptores como tal, es que las células tumorales se vuelven adictas a estos receptores y esa adicción, digamos, no sucede en las células normales, es decir, en las células normales nosotros no tenemos esa adicción a esas quinasas y normalmente por eso el mecanismo es amplificación. También pueden haber mutaciones que den actividad constitutiva, que básicamente hace que no necesiten ligando, pero generalmente suelen ser amplificaciones porque se necesita en muchísima cantidad. Entonces, es verdad que puede haber una toxicidad y probablemente la va a haber como en todos los fármacos, pero la diferencia aquí es, y lo que nos tiene bastante entusiasmados, es que la ventana terapéutica va a ser mayor. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros inhibidores de quinasa, esto va a ser muy específico. Entonces, número uno, va a inhibir solo a la proteína que nos interesa. Y número dos, al tener tanta especificidad, la dosis de droga puede subir. Eso no se puede hacer con los inhibidores de quinasa, porque en el momento en el que se sube la dosis, aumenta muchísimo la toxicidad, por lo mismo, porque no hay especificidad. Entonces, lo que sospechamos, eso esperamos, es que ese balance que usted está tratando ¿verdad? De entender de célula normal versus célula cancerígena, se compense por la especificidad. O sea, que el asegurarnos de que solo se inhiba esa proteína eh, que es fundamental para el desarrollo de esos tumores, entonces nos va a permitir una ventana terapéutica mayor y nos va a permitir entonces poder manejar mejor el tema de la dosis y la toxicidad. Pero probablemente siempre va a haber toxicidad. La ventaja es que, por ejemplo, en las células madre del resto del cuerpo, por ejemplo, PDGFR no es muy importante porque es muy cerebro específico. O sea, no es que no haya PDGFR en otras partes del cuerpo, pero PDGFR es fundamental para el desarrollo principalmente de células gliales. Entonces, eso es lo bueno de haber escogido este target. ALK, por ejemplo, participa en neuroblastoma, en linfoma. De hecho, su nombre ALK es por linfoma anaplástico. Y ahí sí podría complicarnos porque está muy activo en otros tejidos, pero por lo menos PDGFR, la ventaja que tiene
es que es más específico también de cerebro. Entonces yo creo que la especificidad es lo que nos podría ayudar a manejar esa ventana terapéutica y esos efectos de toxicidad. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, Vanessa. Felicitar a Luis por la presentación y por todo este trabajo que van a hacer, que realmente es enorme y muy importante también. Yo pensaba cada rato, yo decía, sí, es que, bueno, cuando uno trabaja con este tipo de modelos, ¿verdad? Se meten todas las situaciones, pero siempre pienso en que las células nos juegan unas malas pasadas ahí, ¿verdad? Y pienso en la parte de la epigenética, aunque no soy muy fan de la epigenética, pero eso nos juega una mala pasada siempre. Entonces, no sé hasta qué punto se podrían predecir algunos cambios ahí de tipo epigenético con estos modelos, digamos, de ciertos cambios ahí que hagan como esos hotspot, ¿verdad? En ese sentido. Porque puede ser que funcione muy bien desde el otro nivel y de repente apareció ahí Sí, la no, epigenética, hacernos una mala jugada. es buenísima pregunta porque, digamos, yo no me animaría a decir que vamos a curar el cáncer de cerebro, ¿verdad? Pero ojalá, pero particularmente estos en los que no hay nada, es que no hay nada. O sea, un glioma de alto grado, un niño, en muchos casos es una condena de muerte, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es un fármaco que logre mejorar, ojalá, muchísimos pronósticos ahí. A nivel epigenético, vieras que de hecho, en el caso de los gliomas, la epigenética juega un rol fundamental y muchos de los modelos que existen ahorita son amplificados, PDGFR amplificado y mutaciones en la histona H3. Entonces, parece que estos son los dos drivers oncogénicos que dirigen la gliomagénesis. Entonces, definitivamente la epigenética tiene un rol fundamental. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? No sabemos. Nosotros sí queremos ver si, por ejemplo, ocurre resistencia, si es una resistencia local o si es genómica. Por ejemplo, sospechamos que en algunos casos lo que está pasando con EGFR, que es un target importantísimo en glioblastoma, es que la monoterapia no sirve porque en el momento en el que se bloquea EGFR, aparece PDGFR. No queremos que nos pase lo mismo, porque se supone que en niños EGFR casi no está activo, sino que de verdad PDGFR es el más importante. Pero no queremos que pase esa redundancia. Entonces, epigenéticamente no sé, pero el problema con las quinasas es eso, que hay redundancia. No le digo que hasta pueden heterodimerizar en teoría. Entonces, lo que queremos ver es si la terapia combinada de un inhibidor de EGFR y este inhibidor que podamos encontrar para PDGFR puede bloquear. Y ya se ha visto con ABL, con ABL, se ha visto que, por ejemplo, si usted usa dasatinib y un inhibidor alostérico de la quinasa no tiene forma de desarrollar resistencia. Puede desarrollar resistencia para dasatinib o para el inhibidor, pero usando ambos no hay forma de hacer nada, porque son tumores muy dependientes. Esa es la ventaja en los gliomas, son muy dependientes de estas quinasas. Entonces, a pesar de los otros hallmarks, que ahora la epigenética es un nuevo hallmark, ¿verdad? Hasta que al fin, yo estoy muy seguro, digamos, de que es muy probable que tenga buena respuesta. Pero bueno, lo tendré muy en cuenta porque sí, a mí me encanta la epigenética y creo que puede jugar una mala pasada, entre otras cosas ahí. Muchas gracias a los dos, Vanessa por la pregunta y Luis igual. Muchas gracias. Sí. Bueno, como persona que no está en el tema, realmente ha sido fascinante, ¿verdad? Ver la exposición de los dos. Por un lado, Vanessa a nivel institucional, con esa gran experiencia, o sea, que realmente nos refleja esa capacidad de un equipo de ir respondiendo a la situación, pero también dentro de un marco realista y tratando de utilizar de la mejor manera los recursos del país, porque, o sea, como decía Vanessa, podíamos como decir, necesitamos 18, necesitamos tantos centros y vamos a trabajar así, pero de la realidad es otra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir seleccionando a dónde enfocarse, donde se puede, ¿verdad? Y por el otro lado, en el caso de Luis, ¿verdad? Yéndose como al origen, que incluso me impresionó mucho la tortuga, ¿verdad?
con su tumor, yo, ay, mis pobres, pero realmente también nos da esa situación de que siempre se habla mucho del cáncer como una enfermedad de estas épocas, ¿verdad? Pero en realidad no. O sea, lo que pasa es que quién sabe cuántos miles de personas se murieron en la antigüedad de cáncer y los pasaron desde por locos hasta por cualquier otra enfermedad extraña, ¿verdad? Que no tuvo ninguna explicación, pero que no habían las herramientas para poder identificar que se trataba de un cáncer. Y hemos pues ido superando toda esta parte diagnóstica, pero exactamente encontrar los puntos claves para buscar los fármacos, buscar la manera de ir curando y entendiendo las diferencias entre cada persona y cada tipo de cáncer y todo lo que viene. ¿Verdad? Uno quisiera, como dice Luis, que hubiera una cura universal, pero no es así. O sea, no va a ser la manera de trabajarlo. Y en esto, pues, el papel de nuestros biólogos, biotecnólogos, es fundamental. Y es algo que realmente queremos rescatar, ¿verdad? De que no se trata solamente de una situación de prueba y error, ¿verdad? Con una medicina, sino que se trata de conocer realmente adentro cómo es que está funcionando las cosas. Y es ahí, digamos, donde el biólogo tiene su gran espacio y que debe ser reconocido. Y eso es algo que también lo señaló Warner y que estamos pues en esa gran lucha por el reconocimiento de nuestros profesionales biólogos dentro del área de las ciencias médicas. Si hay alguna pregunta, no sé, Gabriel, si hay alguien en Facebook que tenga alguna pregunta. ¿Estás por ahí? O sea, sí está, pero no lo oigo. No, igual yo creo Por que ahora no. no, doña Ani. Ok, de momento no hay más preguntas. Entonces, bueno, tal vez algo, un cierre, es el final, Vanessa y Luis, para ya despedir entonces el webinario donde hemos tenido estas dos excelentes presentaciones. Sí, muchas gracias a Ani y al Colegio de Biólogos por darnos este espacio en donde se visibilice el trabajo que día a día y año a año realizamos los biólogos en pro de la salud de los costarricenses. Y la otra parte que, bueno, no quisiera pasar por alto, y es que en aquellos casos de los cánceres que pueden tener un componente de prevención, lo más importante es prevenir. En otros casos, pues, si no se puede prevenir, pues detectarlo lo antes posible, ¿verdad? Porque eso ayudaría mucho. Y como dice Luis, los cánceres son sumamente complejos. Yo no entré en el detalle, por ejemplo, del cáncer gástrico, que ahora tiene un montón de clasificaciones y la clasificación molecular ya nos subdivide en 4 tipos de cánceres diferentes con etiologías, sobrevida, pronóstico y muy probablemente tratamientos diferentes. Entonces, en aquellos casos donde se puede hacer prevención, lo mejor es evitar que las personas lleguen a desarrollar un cáncer. Y en el último caso, pues tratar de tener, y en este caso pues es muy importante el trabajo que hace Luis, de terapias que sean lo más efectiva posible, ¿verdad? Lamentablemente, las terapias, aunque sean personalizadas, en los casos de aquellos cánceres que tienen una tasa importante de respuesta, no llegan a más de un 33% de los casos. Entonces, nos quedamos con un montón de gente, ¿verdad?, de que no tienen posibilidades tan reales, ¿verdad? Sí, bueno, este Gracias. mensaje de Vanessa es súper completo, ¿verdad? Pero yo en realidad muy agradecido porque yo soy el producto de estos biólogos y biólogas que se quemaron las pestañas para poder abrir camino. Y bueno, yo soy básicamente, digamos, hijo académico de Warner y de otros biólogos y biólogas por ahí que han motivado, digamos, a que gente joven se meta en este campo. Y a mí me motiva mucho que en algún momento yo también pueda motivar a otra gente. Yo creo que el mensaje aquí es que hay que ser humilde. Esa es la lección más grande que he aprendido aquí. Hay gente demasiado brillante
y ni siquiera toda la gente más brillante junta en una de las mejores universidades del mundo, en un centro con millones de libras, ha logrado en 20 años, digamos, curar el cáncer, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión de que la cura del cáncer la tienen por ahí escondida en una gaveta y es que no sirve, ¿verdad? Definitivamente no. Hay que ser muy humilde porque yo puedo gastar toda mi vida y me puedo morir y tal vez la máxima contribución es ayudar a un 5, 10, 15% de los pacientes con cáncer de cerebro, de un tipo particular, de unas subtipo particular, etcétera. O sea, y todos los 200 y resto, ¿verdad? Y dentro de esos 200, las subclasificaciones, como decía Vanessa. Entonces hay que ser demasiado humilde para darse cuenta de que uno puede gastar toda su vida corriendo tras el viento. Pero bueno, lo hacemos con toda la pasión del mundo. Entonces, ojalá que la gente joven que está estudiando biología y bueno, áreas afines, que se anime y que en Costa Rica la investigación es de primer nivel, ¿verdad? Lo que se necesita es más cohesión, más financiamiento, más apoyo, pero los profesionales en biología y biotecnología que hacen investigación en cáncer son de primer nivel. Entonces, eso es una anécdota curiosa, porque yo me pasé a biología cuando estaba en la UCR, precisamente porque me motivó demasiado el hecho de lo que se podía aportar desde esta rama, ¿no? De la genética, la biología molecular, bioinformática. Y bueno, vean este laboratorio, ¿verdad? Somos biólogos, químicos, y ahí estamos, ¿verdad? Agarrándonos contra un problema gigantesco, pero bueno, yo sumamente honrado de esta posibilidad. Bueno, muchísimas gracias a todos, tanto a Vanessa como a Luis y a los que nos han acompañado, tanto aquí en la sala de Zoom como en el Facebook. Y para la noche, ¿verdad? Como usualmente lo hacemos, entonces ya se sube en el YouTube y las conferencias quedan disponibles por si alguien se la perdió o alguien le cuenta a otro que verá qué interesante la que escuché y puedan utilizarlas incluso también para sus clases. Así es que bueno, muchas gracias a todos y esperamos, ahí ya vendremos para el próximo mes con otro tipo digamos, de señalamiento hacia qué cosas podemos hacer los biólogos en Costa Rica. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Bueno, hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Siempre doy un ratito para que dé tiempo a poderles